Los conocemos, sabemos de su existencia gracias a cuentos, leyendas populares y un iceberg que tratamos hace poco. Es casi regla que en cada familia mexicana siempre hay una historia que contar sobre el tema, pero entre tantas historias, cuentos populares y leyendas, existen algunas que resaltan por su originalidad, folclore o interpretación, y es por ello que hoy vamos a continuar explorando el iceberg de la mitología mexicana. Si aún no has visto la primera parte, te invito a que la veas, ya que de vez en cuando haré alguno que otro comentario referenciando este video. Si ya viste el video o no te incomoda no captar todas las referencias, acompáñame en este viaje insólito a través de nuestra cultura y nuestros cuentos orales, donde veremos desde las clásicas apariciones hasta los críptidos menos reconocidos de nuestra cultura mexicana. Si mi video te gustó, te invito a que te suscribas al final del mismo. Por último, este iceberg, así como algunas de sus interpretaciones, han sido cortesía de nuestros amigos de la Sociedad Oculta del Iceberg Posting en Facebook. Zipactli. En la mitología azteca, Zipactli era una voraz, primitiva y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez. Estaba siempre hambrienta y en cada junta que unía sus 18 cuerpos había una boca adornándola. En el lore de los aztecas, tras 600 años de inactividad, el dios primordial Ometecutli encomendó a sus hijos los Tezcatlipocas que creasen a un ser capaz de adorarles y venerarlos, por lo que inmediatamente Huitzilopochtli, dios de la guerra, crearía un medio sol que iluminaría la tierra con la ayuda de Quetzalcóatl, pero al terminar e intentar hacer emerger la tierra de las profundidades de aquel mar, se toparon con un problema: Zipactli. Los dioses sorprendidos determinaron que la humanidad no podría sobrevivir junto con tan terrible ser, por lo que los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se enfrentaron a la bestia, y como resultado la criatura fue cortada a la mitad. Durante el proceso, Tezcatlipoca cortó su pie para usarlo como carnada. De este modo ambos saltaron sobre la criatura, mientras que en otras narraciones se dice que ambas deidades se transformaron en serpientes gigantes y cada quien lo tomó de un lado hasta partirla en dos. Al poco rato los hermanos decidieron formar la tierra a partir del cuerpo de Zipactli, una tierra sólida y viviente generadora del sustento para el hombre, nuestra madre naturaleza, pues de ella se creó la superficie. A este mundo le llamaron Tlatipac, y de sus cabellos surgieron árboles, flores y plantas. De su piel surgieron planicies, llanuras y sedimentos fluviales. De sus ojos surgieron pozos, cuevas y fuentes. De su boca surgieron los ríos, lagos y manantiales. De su nariz se crearon valles, cordilleras y mesetas, y de sus hombros surgieron las sierras, los volcanes y la montaña. Criaturas del Cerro de Estrella. Al oriente de la Ciudad de México se encuentra la delegación Iztapalapa, donde se ubica el Cerro de la Estrella, que tiene una altura de 2.460 metros sobre el nivel del mar, un lugar que forma parte de la cadena de volcanes Chimalhuacán, Santa Catarina, Estrella, y que en este sitio están contenidos relatos de apariciones de fantasmas, del maligno, de brujas, como también de seres extraterrestres. Según información histórica, algunos habitantes del Valle de México se referían a este sitio como Huizachtepetl, o Cerro de los Huizaches, lugar que fue muy importante para los mexicas, pues en él se efectuaría la ceremonia del Fuego Nuevo, una ceremonia con mucha importancia ritualística para los pobladores de la región. La ceremonia se realizaba en la cima del cerro. Los historiadores aseguran que en este lugar se llevaron a cabo 4 de estas ceremonias, en 1351, 1403, 1455 y 1507.
pero Tenochtitlán fue invadida antes de poder realizar la quinta ceremonia. Algunos aseguran que en la ceremonia del Fuego Nuevo se le sacaba el corazón al mejor de sus guerreros para, con sus vestimentas y armas, encender la primera fogata de la noche en honor a Huitzilopochtli y lograr así que el sol renaciera la mañana siguiente. En la ceremonia del Fuego Nuevo surgían los Tzitzimine, o devoradores de humanos, cuya deidad era la diosa chichimeca Itzapapatl, mariposa de obsidiana, que cayó a la tierra junto con las de su especie en una lluvia de estrellas. Ella poseía un manto de invisibilidad y devoraba a los hombres, mujeres, diosas y dioses cada 52 años, es decir, cada fin del mundo. Se dice que en la actualidad varios pobladores mantienen algunos de los ritos del Fuego Nuevo hasta nuestros días en las cuevas del Cerro de la Estrella. La prensa y la gente los llama esotéricos, prehispánicos y satánicos. Debido a la importancia cultural de este cerro, se ha convertido en el escenario de avistamientos sobrenaturales, fenómenos de alta extrañeza. Sin duda, esta es una entrada que por sí sola meritaría su propio iceberg, por lo que les invito a que investiguen más por su cuenta. Atotolín. El atotolín o gallina de agua era considerado como el rey de todas las aves de las zonas lacustres de Tenochtitlán. Dentro de la mitología azteca, un ave con gran cabeza, cuerpo largo y pico amarillo, y extremidades cortas con manos humanas en lugar de patas. Para cazarla, los hombres tenían que perseguirla durante días, pero si se cumplían 4 días y no se la atrapaba, el atotolín miraba a sus perseguidores y comenzaba a hablar para llamar al viento y que las aguas se agitaran, y hacía hundir a las canoas de sus perseguidores. Pero si lograban cazar a un atotolín y le abrían la barriga, con un punzón se podrían encontrar con una piedra preciosa que auguraba un destino feliz para el cazador, o bien un carbón que auguraba su muerte. Bruja de Monterrey. La bruja de Monterrey es una supuesta bruja que fue avistada volando sobre el Cerro de las Mitras en Monterrey, México. El 16 de enero de 2004, un policía del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, México, supuestamente tuvo contacto con lo que él describió ser una bruja. Este evento tuvo excesiva difusión en los medios de comunicación locales y nacionales. El periodista y ufólogo Jaime Maussan trató de vincular el evento con el caso del monstruo de Flatwoods. Según esto, Maussan mostró imágenes del monstruo de Flatwoods al policía, de nombre Leonardo Samaniego, y declaró que las figuras eran muy parecidas o iguales a las que había visto. Más adelante, la supuesta bruja fue avistada el 17 de mayo del 2006 por miembros del grupo OVNI Club Nuevo León. Un grupo fundado y dirigido por la investigadora Diana Perla Chapa. El grupo filmó el vuelo de una figura humanoide ataviada completamente de negro y con una especie de capucha que le tapaba la cabeza, alrededor del Cerro de la Silla, que es el símbolo de la ciudad. Se dicen que se han visto no solo brujas, sino también figuras humanoides, demonios y el mismísimo hombre polilla o Mothman para los compas, así como ovnis volando entre las cimas de las montañas. Toda una locura, hermano. White Chivo. Una de las leyendas más conocidas en el estado de Yucatán es la del White Chivo, que narra la historia de un viejo hechicero con la capacidad de transformarse en un aterrador ente, mitad hombre, mitad chivo, después de haber vendido su alma al Quisín, una expresión maya para referirse al diablo. Su historia se asemeja mucho a los de las nahuales en Centroamérica, ya que se trata de una persona con la capacidad de tomar la forma de un animal. En los poblados del interior del estado es común escuchar diversas anécdotas sobre encuentros con esta entidad. Se dice que si una persona se cruza en el mismo camino que él, debe desviar la mirada. De esta forma sentirá solamente un frío intenso y un mal olor, pero si lo mira, a las pocas horas presentará fiebres y malestares producto de un mal aire. Se dice que el White Chivo se alimenta de las gallinas y el ganado de los pobladores, y que habita en los más recónditos y oscuros lugares, como en los bosques y en los montes. Tzitzimito. En la península de Yucatán existe una tradición oral acerca de un hombre salvaje llamado Tzitzimito, que tiene gran parecido con los hombres salvajes del mundo, como el Yeren chino, el Yeti de Nepal, el abominable hombre de las nieves del Tíbet y Pie Grande de Canadá y Estados Unidos. Cuando se menciona el Tzitzimito se le describe como una apariencia casi humana, pero en un estado de salvajismo. Se cuenta que es agresivo con los hombres, rapta a las mujeres y come a los niños. También dicen que roba piezas de ganado, toma los frutos y otros productos agrícolas en tiempo de cosechas. Su cuerpo no tiene coyunturas y sus pies están al revés, con los dedos hacia atrás y el talón al frente. Su presencia es inquietante para las comunidades cercanas de donde vive. Por lo general, su guardia son las cuevas en los montes aledaños a los poblados. Cuando sale de su escondite, es visto por los campesinos que van de sus milpas, de cacería o a leñar. Traileros fantasmas.
Esta entrada hace referencia a muchos relatos conocidos de traileros que afirman haber presenciado fantasmas en los tramos de las carreteras al recorrerlas a altas horas de la noche. Hay muchos relatos al respecto, por lo que si les interesa les dejaré un link en la descripción. Waipup. Según la mitología maya, el Waipup es una siniestra criatura, un gigante con cola larga, rostro de pájaro y alas de petate. Para otros es un pájaro grande y negro que atrapa a los hombres con sus garras, se hace invisible por la noche y no deja rastro. Se ha comentado que algunos ejidatarios han visto caer del cielo restos humanos. Dicen que son las obras del Waipup. Sus alas están cubiertas de navajas pequeñas que les clava a sus víctimas cuando las envuelve con ellas. Dicen que el Waipup, cuando sacude sus alas, ensordece el monte. Un ser monstruoso que vuela después de la medianoche, es carnívoro con el espíritu endemoniado. Cuando se lleva a sus víctimas con sus garras, no se le vuelve a saber de ellos. Aseguran los que han visto al monstruo que su fuerza es tal que carga a las personas como si no cargara nada. Pero a dónde se las lleva, nadie lo sabe. Nadie ha visto este lugar. Lo único que se sabe es que después de verlo levantar el vuelo, los testigos afirman que han visto caer residuos humanos hasta la tierra. Tucácame. Dentro de las creencias de los pueblos huicholes se encuentra la historia del Tucácame o Tocacami, un ser que se alimenta de carne humana putrefacta, y según los huicholes causa demencia en las personas. La historia cuenta que este ser devora a los huicholes que tienen alguna enfermedad grave o caminan solos en el desierto cuando ha caído la noche. El Tucacame es un ser fácil de percibir, ya que su olor es horripilante. Además lleva un cinturón de huesos que suena como cascabeles huicholes. Cada hueso es de una de las personas que ha devorado. Según el libro Monstruos Mexicanos, en el principio de los tiempos los dioses crearon a la abuela luna para alumbrar el camino de los huicholes. Ella fue nombrada Tarika, pero en noches de luna llena se llamaba Utsa, pues bajaba a los subsuelos. Del corazón de Utsa surgieron los llamados demonios necrófagos y los pájaros de la muerte, los buitres, opilotes, tecolotes, búhos y murciélagos. Una tarde los pájaros de la muerte acechaban los cuerpos de los difuntos huicholes, y el pueblo se preguntaba qué debía de hacer con ellos, pues los muertos son sagrados en rituales, pero impuros para tocarlos. Esta es una de las razones por la cual los huicholes no celebran el Día de Muertos. Tucacame propuso que se comieran los cuerpos para que su espíritu los acompañara toda su vida, pero los ancianos rechazaron inmediatamente esta idea, pues si el cuerpo de un muerto no debe tocarse, menos comerse. Entonces Tucacame propuso otra idea: envolver los cuerpos y dejarlos en una cueva para que la abuela Utsa los cuidara y los acompañara, idea a la que los ancianos accedieron. Sin embargo, por la noche Tucacame se escabulló a la cueva y devoró los cuerpos. Su ropa quedó manchada de sangre coagulada debido a la descomposición. Cuenta la leyenda que este ser ronda en el desierto de Wirikuta y acecha a aquellas personas que se pierden en el desierto. Y muchos se han perdido en este desierto, aunque no por la leyenda, ya que también es conocido como Tierra del Peyote. La Maltos. Esta entrada nos llevará a San Luis Potosí, donde conoceremos la leyenda de Maltos. La historia se desarrolla durante la época colonial. La Maltos fue una miembro de la Santa Inquisición mexicana, lo que le otorgaría un estatus como una poderosa habitante de San Luis Potosí. A pesar de que existía el toque de queda, ella gozaba de la impunidad de andar a altas horas de la noche por las calles empedradas de la ciudad, a bordo de una carreta conducida por 2 caballos negros. Su residencia fue un gran edificio que hoy se le conoce como los Arcos de Ipiña, o el edificio de Ipiña, en el centro de la ciudad. La gente le temía porque el sonido que hacía al pasar con su carruaje era catalogado como fantasmal. De ahí se desataron los rumores de que la mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Su ambición de poder y control la llevó a matar a inocentes, y un día cometió el error de sacrificar a 2 personas, las cuales pertenecían a una de las más poderosas e influyentes familias potosinas, por lo que tal asesinato ya no fue tolerado por las autoridades. Típico. Se le condenó en la Plaza de los Fundadores frente a toda la gente por haber matado a esas 2 personas, además de acusársele de brujería. En sus últimos momentos, la mujer pidió un último deseo, que le permitieran dibujar su carruaje en la que sería su última morada, y su deseo fue concedido y la Maltos comenzó a trazar su carruaje. Al finalizar, todos los presentes fueron testigos de cómo su dibujo cobró vida y se salió de la pared. Ella soltó una carcajada y en una risa tenebrosa y burlona se subió y a toda velocidad escapó del lugar. Desde ese día no se le volvió a ver. Sin embargo, habitantes del lugar han notado sucesos extraños en el edificio Ipiña que vinculan a la leyenda de la Maltos. Nivel metro.
El metro tiene muchos misterios, relatos y leyendas donde nos cuentan sobre apariciones, críptidos y criaturas sobrenaturales. Y todo esto lo podrán encontrar a mayor detalle en el video que hice sobre el iceberg del metro de la Ciudad de México. Nivel UNAM. La UNAM ha sido el escenario de múltiples eventos, fenómenos, relatos y leyendas urbanas. Al igual que el metro, he realizado un iceberg abarcando cada uno de los puntos mencionados en este iceberg y muchos más, por lo que les invito a ver estos videos. El Chewinik. El Chewinik, u hombre de los bosques, es una criatura fantástica que forma parte de la mitología maya. Su nombre se deriva de los vocablos mayas Winik, que significa hombre, y Chehej, o monte, o Che, árbol, madera o palo. Así que como tal puede traducirse de varias maneras: el hombre de los montes o el hombre de los bosques. Las leyendas o referencias recogidas por diversos investigadores lo describen como un hombre de gran altura, carente de huesos y coyunturas, situación que le dificulta ponerse de pie en caso de caer al suelo, por lo cual cuando duerme debe hacerlo recargado en el tronco de algún árbol. Otro rasgo característico de esta colosal criatura es que tiene los pies invertidos, esto es, los dedos están orientados hacia la espalda y los talones hacia enfrente. Esta criatura de la mitología maya vive en las cavernas, en la espesura de la selva, alejada de los grandes poblados. Este antropófago, que muchos llaman el pie grande yucateco, lo describen como un gigante o monstruo de cuerpo peludo y de color rojo, con una voz fulminante y grave, capaz de ensordecerte y dejarte paralizado del miedo. Si alguien se aleja mucho de la civilización y se pierde en la selva a altas horas de la noche, seguro esta criatura aparecerá para devorar al perdido. La Pascualita. La verdad es que se me hace un poco extraño que hayan puesto esta entrada tan abajo, pero ahí va de todos modos para los que no conocen la historia. El 25 de marzo de 1930, una adquisición en una tienda de ropa sorprendería a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de un hermoso maniquí que parecía tan real que a muchos de los clientes de la tienda quedaban hipnotizados con sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva, y de que seguía a los visitantes con su mirada. Según el registro, el maniquí fue traído desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de ropa La Popular. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta, hay una leyenda que es particularmente triste. En esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día de su boda. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para de esa manera poder verla hasta el final de sus días en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso, y hasta la fecha, las habladurías no se han confirmado, pero tampoco se han desmentido. Con el paso del tiempo, La Popular tuvo nuevos dueños, y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. La Penitente. La Penitente es una extraña aparición que se presenta principalmente a taxistas en zonas rurales o en periferias de las principales ciudades. Según la tradición oral, la Penitente se presenta como una mujer de distintas edades que a altas horas de la noche hace paradas a los taxistas que recorren las calles. Allí entonces le pedirá al taxista que lo lleve a la iglesia o templo más cercano, mientras ella se coloca un velo negro en la cabeza y un rosario en sus manos. Al llegar al destino, la señora pedirá al taxista que la espere. Acto seguido, ella entraría en el edificio y al poco tiempo saldría de él, solo para pedir que la lleve nuevamente a otra iglesia. Este ciclo se repetirá en varias ocasiones. En este punto, los taxistas, inundados por la curiosidad, preguntarán a la señora por qué visita tantos templos, pero no obtendrá una respuesta clara, sino murmullos.
Finalmente la llevará a su casa y se meterá con la excusa de que tiene que ir por su dinero, solo para desaparecer en una casa abandonada. Allí entonces el taxista sabrá que fue víctima de la penitente. Fuera del relato oral, algunas personas han atribuido significados a los diferentes tipos de encuentro con la penitente, como por ejemplo la edad con la que se presenta es un indicativo del tiempo de vida que le queda al taxista, y la cantidad de iglesias y templos a visitar es un indicativo de la conciencia del taxista. Entre más iglesias visiten, quiere decir que más cosas tienen por qué arrepentirse. Finalmente es solo una leyenda. El Boy Scout. Esta entrada cuenta la leyenda del Boy Scout, el fantasma de un chico que murió a causa de una novatada en su primer campamento de los Boy Scouts. Se dice que los chicos mayores lo engañaron para que acamparan en la orilla de un precipicio. Sin saber que el pequeño novato era sonámbulo, lo orillaron a la muerte, pues este se levantó durante la madrugada y a la mañana siguiente encontraron el cuerpo destrozado en las peñas. Tiempo después los scouts comenzaron a ver una luz en la peña y decían que era el alma del chico que buscaba a alguien que lo ayudara a salir. Se convirtió en un relato común, el cual los jóvenes usaban para probarse su valentía, retándose a ir a sacarlo de la peña. Se convirtió en la nueva novatada. A mitad de la noche algún pequeño grupo se escapaba intentando llegar hasta su compañero perdido, sin poder lograrlo, ya fuese porque alguien se acobardaba al último momento o porque eran descubiertos por un guía mayor. Se dice que este espíritu se aparece en las paredes de las montañas a scouts desprevenidos con el objetivo de atraerlos con sus luces para empujarlos de la montaña. Rata gigante de la Merced. El mercado de la Merced es uno de los más grandes y tradicionales del centro de la Ciudad de México. Se dice que, debido a la gran cantidad de basura y alimento disponible, las ratas se crían con gran facilidad en la zona. Durante la década de los 80 se registró una gran cantidad de relatos referentes a un roedor de gran tamaño que se paseaba entre los pasillos del mercado, con algunos diciendo que esta rata tenía el tamaño de un perro, otros afirmando que la habían visto comer de las sobras de los puestos del mercado solo para regresar corriendo a las alcantarillas. Lamentablemente, con el tiempo se le fueron añadiendo más detalles al supuesto animal, al grado de convertirlo en una leyenda, con personas afirmando que comía mascotas y bebés. Como tal, no hay evidencia contundente de la existencia de dicha criatura. Sin embargo, se especula que podría haberse tratado de un tlacuache con gigantismo, pero la verdad es que ya tiene más de 40 años desde la primera aparición de la criatura y es poco probable que siga viva. El Choco. Según la tradición oral, en la hacienda de Coahuixtla trabajaba una hermosa mujer que era sumamente asediada por los hombres, quienes inventaban cualquier tipo de estrategia para poder conquistarla, sin éxito alguno, ya que ella era reservada y pocas veces conversaba con la gente que la rodeaba. Una tarde, cuando la mujer había terminado de bañarse en uno de los ríos cercanos, llegó un extraño hombre en un enorme caballo negro, y se le acercó con la intención de conquistarla. Pero aquella bella mujer terminó por rechazarlo al igual que los demás. Los encuentros entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes, y debido a la galanura de aquel hombre, o mejor dicho a su terrible insistencia, la mujer decidió darle una oportunidad, y de a poco la conquistó hasta que quedó embarazada. Durante el tiempo que duró el embarazo, la mujer notó ciertas cosas que le inquietaban. Se percató que el niño se movía de forma constante y brusca durante largos periodos de tiempo, produciéndole dolores insoportables. Incluso se decía que se podía escuchar que el bebé le hablaba. Cuando el Choco nació, la mujer notó que su vástago era más despierto que los demás, y siempre estaba atento a lo que pasaba a su alrededor, como si comprendiera lo que sucedía. Cuando fue su bautizo, lo llevaron a un río para llevar a cabo la ceremonia. Al estar en brazos de su madrina, el Choco habló y dijo: «Mira, madrina, ya puedo hablar, ya tengo dientes y te voy a matar». Antes de que su madrina pudiera hablar o reaccionar, perdió la vida y quedó tirada sobre el camino de la terracería. El bebé entonces saltó al río y huyó sin que nadie volviera a verlo. Curiosamente y de forma extraña, los padres del menor también desaparecieron. Desde entonces se dice que el Choco pasea por las ruinas de la hacienda Coahuixtla y merodea las orillas del río, donde aseguran haberlo visto jugar con huesos y reírse de forma espeluznante. Otras personas señalan que lo han visto por la zona, como si se tratase de un bebé abandonado que pide que lo carguen.
Una vez que lo cargan, los brazos les arden y si lo miran, el menor desaparece y les deja severas heridas. Básicamente es el anticristo mexicano. Niños del terremoto. En septiembre de 1985, un terremoto sacudió fuertemente a la Ciudad de México y cambiaría la vida de muchas familias que lamentablemente perdieron a seres queridos en aquel trágico suceso. Cuenta la leyenda que el centro histórico fue la zona más afectada de la capital, donde una de las primarias terminó en ruinas y todos sus alumnos murieron. Sin embargo, parece que los niños ni se enteraron de sus muertes, y actualmente siguen rondando en su escuela, jugando como si estuvieran en el recreo y haciendo travesuras inocentes. La antigua escuela fue convertida en un edificio de departamentos, en donde los inquilinos han escuchado risas y pequeños pasos que corren entre los pasillos. Saltan en las recámaras y se atraviesan por la sala y el comedor. Muchos de los nuevos vecinos han pensado que son niños de las otras casas que quieren jugar o que se meten a sus casas para hacer algunas travesuras. Fantasma de Pachita. Esta entrada ya la cubrimos en el nivel 4 en el video del iceberg anterior, cuando hablé precisamente sobre el fantasma que habita en la Casa de las Brujas en la Plaza Río de Janeiro. Les invito a que lo vean si aún no lo han visto. El demonio negro. El demonio negro de Baja California, o simplemente demonio negro, es un críptido acuático que supuestamente habita en las costas de Baja California. Según relatos, este ser es parecido a un megalodón, pero de aspecto más siniestro y demoníaco. El demonio negro parece a primeras un tiburón enorme o megalodón. Según relatos de supuestos observadores que sobrevivieron a los encuentros con esta bestia legendaria, lo primero que se logra divisar es que es una gran sombra bajo el agua, asomando posteriormente la cabeza gigante de la criatura. Cuando el monstruo saca su hocico del agua y abre su mandíbula, se pueden ver más dientes afilados que los que un tiburón normal debería de poseer. Su cola es de un largo impresionante y además posee la fuerza para partir cualquier cosa en dos. Las historias dicen que el tiburón persigue barcos de tamaño mediano y luego se retira a las profundidades del mar. Los restos de ballenas a medio comer arrastrados a la orilla a menudo se citan como evidencia de la existencia de dicha criatura. El sombrerón. El sombrerón, también llamado Tzitzimite, es un personaje mitológico de una de las más conocidas leyendas de Guatemala y que cuenta también con su variante mexicana. Está representado como un enano que lleva consigo un enorme sombrero en la versión guatemalteca y como un hombre grande con un sombrero imponente en la versión mexicana. Sin embargo, todas las versiones coinciden en que este ser se la pasa dando serenatas a las mujeres que elige. Les trenza el cabello en la noche y tratando de que se vayan con él, formando parte de la amplia gama de almas perdidas por este ente. Carga una guitarra y viaja en una mula que lleva carbón. Es un ranchero que canta y enloquece a las mujeres. Es uno de los últimos vestigios de la pequeña Latinoamérica. Este personaje se le aparece a quien ha elegido para conquistar su alma, causándole una conmoción que lo paraliza, impidiéndole moverse o caminar para salvarse, en quien provoca una gran angustia, miedo indescriptible e incapacidad, siquiera de hablar o de defenderse. El sombrerón transmite en su presa descargas incontrolables de escalofrío constante a todo el cuerpo, y a quien captura en el momento le ofrece riquezas y larga vida. Quienes logran caer en su trampa ceden ante los ofrecimientos del sombrerón, y una vez que ha aceptado el trato los deja abandonados en sitios lejanos, a donde inicialmente capturó a la persona. En el estado de Oaxaca se le conoce como el sombrerudo. Según los ancianos, es un hombre vestido de color charro oscuro que montaba a caballo por las noches para seducir a las mujeres y llevárselas para nunca más regresar. También aseguran que en los campos de la ciudad aparecía para espantar a los campesinos que iban a trabajar a la milpa, aunque fuera de día. La Tizigua. La Tizigua es un ente sobrenatural zoque, considerado una mujer yoki por los pueblos originarios de Chiapas. Es conocida en otras regiones del estado como Tizanila. Se encuentra en los caminos o en las pozas de los ríos con su cabello largo, desplegado para provocar a los hombres que no se han portado bien social y familiarmente. Se dice que este personaje fue creado por los viejitos para que los jovencitos no anduvieran de parranderos y coscolinos. Fue así como entre las familias de Tuxtla Gutiérrez se narraban acontecimientos que se suscitaron en el río Sabinal, río con aguas cristalinas en aquellas épocas.
Se comentaba que a los jóvenes que se quedaban por largas horas bañándose en las hermosas pozas que se formaban junto a los gruesos troncos de los ahuehuetes, se les aparecía la tisigua, una mujer hermosa que les provocaba el mal conocido como el collantocollo, una forma de decir que perdieron la razón, o que a su vez los metía en los peroles de miel caliente de las moliendas. Al momento de estar nadando las víctimas, en su mayoría hombres, escuchaban detrás de ellos palmadas, pero al voltear rápidamente hacia la orilla solo lograban ver que las hierbas se movían, como si alguien los estuviera espiando. Al proseguir nadando escuchaban nuevamente las palmadas, esta vez acompañadas de un silbido como forma de invitación. Casi de inmediato emergía de las aguas frente a ellos una hermosa mujer rubia, de larga cabellera, ojos azules y nariz perfilada, vestida con una única túnica de gasa transparente que dejaba ver todo su cuerpo. Al ver aquella divinidad, la víctima quedaba en un estado de trance lascivo, por lo que empezaba a nadar vigorosamente hacia ella sin poder alcanzarla. Cuando menos se daba cuenta, la bella mujer ya estaba fuera del agua detrás de un grueso ahuehuete. La víctima, tratando de seguirla, nota cómo se escabullía por entre la maleza a pesar de las espinas y garfios que abundaban más allá de la orilla, sin lastimarse. En cambio, el pobre muchacho se iba cayendo y levantando entre el espinero y la maleza, con peligro de pisar una culebra. La víctima terminaría por conseguir su cometido, atrapándolo, donde la abrazarían y se besarían largamente, sin decir palabras. Al poco rato, la maligna mujer volvería a meterse a la poza, y él tras de ella, tratando nuevamente de abrazarla y comérsela a besos. A ella entonces tomaría una pertenencia del joven, y llenándola de agua se acercaría al joven poniéndosela encima. Para esto la víctima notará que de su cabeza comienza a escurrir un agua lodosa con olor a azufre. Ella, regocijada, empezará a dar vueltas sobre sí misma, burlándose de él mientras se carcajea y suena las manos al palmear con sus propios muslos. La víctima, queriendo defenderse, grita para reclamarle, pero ya no puede articular las palabras para hablar con claridad. Mientras balbucea con la mirada perdida, ella, la malvada mujer, la enloquecedora, desaparecerá entre los árboles. Desde ese momento los hombres perdían la razón para siempre. Echaban a andar con los ojos perdidos y la boca abierta, caminando sin rumbo. Ningún curandero podía salvarlos y acababan pidiendo comida de casa en casa, queriendo ver en cada persona que los socorría a aquella hermosa cara que les sonreía y esos ojos que les hacían guiños y que fueron las causas mágicas de su locura. El vaquero fantasma. Una de las leyendas más conocidas en Tabasco es la del vaquero fantasma. De acuerdo con los datos del libro de Tradiciones y Leyendas Tabasqueñas de Justo Cecilio Santa Anna, es un relato que data del periodo de la conquista y hace referencia al alma de un ladrón de ganado. Se indica que el individuo fue nombrado como encargado del ganado en una hacienda, pero fue robando poco a poco a los animales, situación que provocó la ruina del dueño. Pero el hijo del dueño de la hacienda se percató del hurto y decidió matarlo. Tras ese trágico hecho se dice que el alma del individuo recorre los caminos solitarios en el estado y tiene la apariencia de un vaquero. Por la noche, en algunos sitios de Tabasco, automovilistas, camioneros o motociclistas se lo han encontrado, ya que de repente el fantasma se atraviesa en la carretera o el camino, por lo que asusta a la gente. Pero en el caso de que un individuo maneje en estado de ebriedad, se cuenta que el vaquero se para y se empieza a reír, situación por la que las personas que van al volante regularmente pierden el control de sí mismo y chocan contra un árbol u otro vehículo. Se cuenta entre los habitantes de las zonas rurales del estado de Tabasco que se le ha escuchado en las noches, porque imitaba el sonido que hacen los vaqueros cuando están arreando el ganado, seguido de un grito peculiar de vaquero. La ciguanaba. La ciguanaba es un espectro del folclore iberoamericano que, según la tradición popular, se les aparece a hombres trasnochadores, infieles y violentos, en la forma de una atractiva mujer desnuda o semidesnuda, pero con el rostro oculto. Cuando los hombres se le acercan, la fantasmagórica mujer les muestra su faz, que resulta ser la de un caballo, o calavera según algunas variantes, por lo que termina enfermándolos, enloqueciéndolos o matándolos del susto. La guanaba se aparece como una atractiva mujer desnuda vestida con un camisón blanco traslúcido, casi siempre de espaldas a su víctima. Se la ve usualmente bañándose en tanques públicos, pilas, ríos u otras fuentes de agua artificiales o naturales, aunque también puede estar lavando ropa. Suele seducir a los hombres que salen a la calle durante las noches oscuras y sin luna, a quienes por deseos sexuales hacia ella, la siguen,
Ella los lleva al monte o bosques para finalmente hacerlos caer de algún precipicio. La víctima generalmente es un hombre infiel, quien, si no muere del susto, se vuelve loco. En ocasiones, el espectro puede adquirir la apariencia de la novia de un hombre para engañar a este y apartarlo de su camino. A veces también se les aparece a niños pequeños, ante quienes adopta la apariencia de la mamá para atraerlos. Una vez que la ciguanaba los toca, los niños enloquecen y son conducidos al campo, donde el espectro los abandona a su suerte. En otras variantes, la ciguanaba no tiene rostro de caballo ni está necesariamente de espaldas, sino que se aparece como una mujer con el rostro cubierto por una larga cabellera. Cuando muestra su cara, se trata en efecto de uno de mujer, pero horrible y desfigurado. El espectro además tiene los pechos largos y caídos hasta las rodillas, largas uñas y cabello desalineado. Los resultados de la visión son igualmente trágicos, se les presenta siempre a hombres infieles. En regiones fronterizas entre Guatemala, Honduras y El Salvador, se recomienda que la víctima haga la señal de la cruz y muerda su machete cuando vea a la ciguanaba. De este modo, con la señal cristiana se aleja el espectro y con la mordida del arma se aleja el miedo causado por la visión. Otra forma de protegerse es gritándole o diciéndole María, patas de gallina. Asimismo, también se puede decirle María 3 veces en forma de oración, ya que a la ciguanaba no le gusta que le llamen o digan María. También dicen que hay que regarle sal y decir una oración para que se vaya. En Costa Rica y Nicaragua, la manera de huir, escapar o protegerse de ella es ponerle o mostrarle semillas de mostaza, ya que a ella le gustan mucho las semillas de mostaza. Al llegarle el olor, esta deja de perseguir a su víctima y pretende comer las semillas, pero al estar transformada le sería imposible recogerlas, y vomita su alma al no poder hacerlo, y así la víctima está salvada. Bruja de Hidalgo. La bruja de Hidalgo cuenta con una leyenda urbana muy similar a la que cubría en la entrada de la bruja de Coyoacán. Básicamente cuenta la historia de cómo un hombre no se dio cuenta de que su esposa era bruja y se salía por las noches a hacer sus cosas. Un día se da cuenta y quema su pierna condenándola a quedarse en su forma incorpórea y siendo quemada por el pueblo. Si les interesa saber el relato completo, les invito a que vean la entrada que hice sobre la bruja de Coyoacán en el video anterior, donde cubrí el nivel 2 del iceberg. Yoaltepostli, 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 del náhuatl Yoali, que significa noche, y del náhuatl Tepostli, hacha o hacha nocturna. Yoaltepostli es conocido como el hacha de la noche, y es una entidad masculina sin cabeza que tiene cortado el pescuezo, como un tronco, y el pecho lo tiene abierto con el corazón a la vista. Según la tradición náhuatl, se decía que si un individuo lograba tomar el corazón de Yoaltepostli, podría pedirle lo que quisiera sin importar quién fuese, ya fuera un guerrero, un comerciante o un sacerdote. Este le podría pedir alguna riqueza, o en el caso de los guerreros, la fuerza para cautivar en guerra a muchos, ya que este hombre sin cabeza podría dar todo lo que se le pedía, excepción de algunos que a pesar de haberle pedido, el Yoaltepostli les daba lo contrario, les quitaba dándoles pobreza, miseria y malaventura, por lo que decían que en su mano estaba el poder de Tezcatlipoca, el poder de conceder o quitar cualquier cosa que quisiese, adversa o próspera a los bienaventurados. El simple hecho de escuchar su presencia ya era un augurio, ya que en su presencia auguraba enfermedades, muertes y derrotas bélicas, pero también la posibilidad de una buena fortuna. El sonido que emitía era semejante al de un hacha cortando un árbol en medio de la noche, y ahí su nombre. Hacha nocturna. Iba vestido de forma semejante a un guerrero e iba armado con un macuahuitl y un chimayi, o mejor dicho, un escudo. Quienes se encontraban de frente con hacha nocturna atestiguaban la presencia de un ser horrible, que no tenía cabeza y cuyo pecho se abría y cerraba mostrando sus órganos, y su cuello era semejante al de un tronco. Finalmente, si quien se encontraba con hacha nocturna era un cobarde, nada bueno le podría esperar, pues el dios aprovechaba para burlarse del individuo y lo atemorizaba. Tras el encuentro, el cobarde viviría atormentado y recibiría como fortuna la miseria, muerte y enfermedad. La novia vestida de blanco. Esto hace referencia a una leyenda local del municipio de General Cepeda, en Coahuila, donde dice ver la figura de una mujer vestida de blanco recorrer por las calles de la ciudad sin rumbo.
Se dice que hace muchos años, alrededor de 1873, en la villa de Patos, hoy conocido como el municipio General Cepeda, vivía un joven militar que estaba enamorado de una bella jovencita que había pedido en matrimonio, y debido a las costumbres de antes, la novia era depositada en la casa de los padrinos de la boda, y ahí permanecía sin salir hasta la fecha en que se iba a realizar el matrimonio. El joven pretendiente pertenecía a la guarnición que comandaba el general Victoriano Cepeda. En esta plaza, y un día antes de que los jóvenes se unieran en el matrimonio, hubo una acción de armas entre el Congreso y el gobierno del estado, que se efectúa en un rancho cercano a esta población llamado San José del Refugio. Ese mismo día, el joven pretendiente va en busca de su amada para avisarle que tenía que ir, pero que regresaría para que se efectuara el casorio, diciéndole a su amada que estuviera lista, que él llegaría a tiempo. Algo muy estúpido por parte del novio. No es como que ir a la guerra sea ir a un viaje a Walmart y de regreso, pero bueno, esperen, todavía se pone mejor. El joven, sin saber que esperaba la muerte en la guerra, no pudo llegar a la cita, y la joven enamorada, llena de ilusiones, se alistó, poniéndose su vestido de novia, y así esperó y esperó, convencida de que su amado joven regresaría como le había prometido. Pero la joven perdió la razón, y desde el momento en que le avisaron que el joven militar había muerto en batalla, duró muchos años vagando y recorriendo las calles en su vestido blanco. Finalmente moriría la joven esperando la llegada de su amado, y su espíritu continuaría vagando por las calles de General Cepeda hasta el día de hoy. Una leyenda bastante cliché y con mucha dependencia amorosa. Oshi Atoko. Esta entrada habla sobre rumores de un joven japonés en México que tenía un puesto de películas piratas en el Chopo entre los años 2000 y 2007. Lo interesante de este joven es que decían que vendía DVDs de las películas que ni siquiera estaban anunciadas o que apenas habían sido estrenadas con alta resolución. Básicamente fue el primer chat. Se dice que fue tanta su basadez que algunas personas lo veían levitar muy tranquilamente e incluso podían encontrarlo en 2 lugares a la vez. Fuera de estos datos no pude encontrar nada más de la leyenda de Oshi Atoko. Si alguien tiene más información, agradecería mucho su contribución en los comentarios. Alacrán gigante de Durango. Aquí se relata la historia de un reo del siglo XIX en Durango que fue condenado a muerte. Sin embargo, en aquella cárcel tenían un método más siniestro para las ejecuciones, pues había una celda dentro de la cárcel que tenía la fama de ser conocida como la celda de la muerte. Nadie se explicaba cómo, pero cualquier reo que fuera colocado en aquella celda amanecía muerto al día siguiente. El alcalde de la prisión, sintiéndose seguro del destino del reo condenado, le dijo que si lograba averiguar qué es lo que mata a los prisioneros en esa celda, lo dejaría vivir. Presto accedió en darle una vela y una caja con unos cerillos en ella. Llegó la noche y este reo se mantuvo alerta durante la mayor parte de la noche, y avanzada la misma, la vela de la celda estaba a punto de apagarse y logró escuchar unos ruidos provenientes de las paredes. Asustado, prendió los cerillos para iluminar la zona, y cuál sería su sorpresa al ver un enorme alacrán del tamaño de su propio brazo. Rápidamente tomó su sombrero y lo puso encima del arácnido, impidiendo su movimiento, y habló a los guardias que, al ver al enorme ejemplar, lo capturaron. El alcalde de la prisión cumplió su promesa y terminó por liberar al reo. En cuanto al alacrán, se dice que se lo dieron como obsequio a un general del ejército. Oso plateado. El oso grizzly mexicano, también conocido como oso pardo mexicano, es una subespecie extinta de oso pardo, un mamífero omnívoro de la familia de los úrsidos. Conocido en el idioma ópatas como piscini, el oso pardo mexicano fue uno de los mamíferos más grandes de México. Alcanzó una longitud de 1,83 m y un peso promedio de 318 kilos. Debido a su piel plateada, a menudo se le denominaba como el oso plateado. Lamentablemente, desde 1964 se le presume extinto debido a la caza masiva de este tipo de osos. Actualmente existe la posibilidad de que se salvara algún espécimen de esta variante, ya que se han presentado supuestos avistamientos esporádicos por parte de leñadores, guardabosques y granjeros de las localidades de los estados de Chihuahua, Coahuila y Sonora. Su aspecto resulta tan extraño para las nuevas generaciones que algunos lo han llevado a la categoría de críptido, pero en realidad se trata de una variante extinta de un oso, el cuatlacas. Esta entrada habla sobre un críptido mexicano conocido como cuatlacas, palabra proveniente de un antiguo dialecto totonaca y que significa vagamente guardián del bosque. Es un críptido de la región de Puebla.
Se ha descrito que los cuatlacas se parecen mucho al Bigfoot de América del Norte o al Yeti de Asia Central, entre 7 y 9 pies de altura. Pesan alrededor de 252 kilos, cubiertos de cabello oscuro y enmarañado, con rasgos faciales humanos, y que a la vez es muy territorial. Las leyendas locales dicen que la criatura es la guardiana del bosque, y no le gusta la interferencia humana en su hábitat, por lo que es mejor que se mantenga alejado y deje que la criatura esté en paz. No se sabe que tenga un idioma, ya que solo se comunica a través de gruñidos y aullidos muy distintivos, y por lo general vocaliza su disgusto cuando hay humanos cerca. Aunque hasta el momento no hay evidencia física de la existencia de los cuatlacas, puede haber alguna evidencia arqueológica e histórica etnográfica de esta criatura, ya que, según fuentes oficiales, era conocida por los pueblos prehispánicos en México. Un artefacto de arcilla que data de hace 2000 años y que se encuentra en el estado mexicano de Campeche, a solo unos cientos de millas del supuesto rango actual de los cuatlacas, apodado el mono olmeca, representa una criatura grande y peluda de aspecto humano. Además, cuando los exploradores españoles se encontraron por primera vez con las complejas civilizaciones indígenas vivientes en el centro de México, escucharon historias de los Quinametzin. El Quinametzin era una raza de gigantes peludos a quienes se les atribuye la construcción de muchas de las ciudades con arquitectura monumental que existían en ruinas en el momento de la llegada de los aztecas al centro de México. Estos gigantes peludos solían pelear con humanos comunes, pero fueron castigados y exiliados por los dioses por su falta de reverencia hacia ellos. Algunos investigadores de críptidos modernos creen que los Quinametzin no eran realmente una raza o tribu diferente de personas, o parte del antiguo mito mesoamericano, sino una referencia a los cuatlacas o una criatura similar al Bigfoot. Actualmente algunos de los picos más altos de México todavía se encuentran en una era glacial y los bosques de pinos ceden a los campos de nieve en las elevaciones más altas. Los entornos hostiles en las praderas de las montañas más grandes de México han generado la necesidad de una división de rescate alpino del Servicio de Parques y un grupo de profesionales capacitados para ayudar a los excursionistas en peligro. El montañismo extremo se ha vuelto cada vez más popular en México en los últimos 20 años, y muchos funcionarios de parques con experiencias y escaladores mexicanos de clima frío han visto a los cuatlacas en las laderas de los formidables picos de México. Uno de esos profesionales es Guillermo Vidales, quien describió en una entrevista en cámara sus encuentros con las criaturas parecidas a los pies grandes en las laderas heladas del volcán Popocatépetl. Dijo que estaba en el área de las grietas de la montaña en la ruta hacia la cima del cráter cuando vio a un ser muy alto, delgado y de aspecto humano de color marrón oscuro escalar la ladera del volcán a un ritmo muy rápido. La criatura no llevaba ningún equipo, lo cual era extraño en un clima tan extremo. Lo que a un excursionista experimentado le habría costado unas horas escalar, el ser peludo lo hizo en unos 15 minutos. Al día siguiente, Vidales y los miembros de su equipo de excursionistas encontraron huellas en la nieve. Las enormes huellas tenían lo que parecían ser hendiduras de una garra que venía de la parte posterior de la pierna, lo que probablemente ayudó al ser a escalar. Cuando se emitió la entrevista de Vidales, muchos otros excursionistas experimentados se presentaron con sus historias de avistamientos de personas altas, humanoides, peludas durante una caminata en el Parque Nacional que abarca los volcanes Popocatépetl e Ixtlacihuatl. Una de las conclusiones y relaciones más comunes respecto al avistamiento de estos seres es el fenómeno ovni, que, por cierto, el ovni de Puebla. La madrugada del 29 de julio de 1977 ocurrió un fenómeno inexplicable y se grabó el avistamiento de dos objetos voladores no identificados. En video, un trabajo de investigación de la cadena History Channel da cuenta de este hecho que cientos de personas pudieron ver cerca de las 6:50 horas de aquel día de 1977 en la Ciudad de México. Testimonios refieren que vieron como dos objetos llenos de luz sobrevolaron el cielo de la capital del país en dirección al estado de Puebla. Se dice que es de los pocos registros que se tienen en el mundo y que están grabados en una cinta de 35 milímetros, debido a que el equipo de producción de la película Picardía Mexicana se encontraba en la zona de Villa Coapac en espera del amanecer para filmar una escena. La oportunidad de estar en el sitio correcto en el minuto correcto no fue desperdiciada por el camarógrafo, quien obtuvo una toma de 30 segundos en las que se puede observar a los dos objetos voladores de forma esférica con mucha luz que avanzan de manera paralela. Versiones periodísticas de la época refieren que fueron varios testigos los que observaron estas bolas luminosas que cruzaron el cielo, de varios estados de la República como Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Incluso se mencionó que personal de la torre de control de una famosa aerolínea también dijo que en el radar fueron identificados 2 objetos luminosos que segundos después se perdieron. Lo que se conoció minutos más tarde fueron reportes ciudadanos que dieron aviso de que uno de estos objetos se había estrellado en la Sierra de Puebla, impacto que se escuchó en un radio de más de 100 kilómetros a la redonda. Este evento movilizó a curiosos, a corresponsales de diversos medios de comunicación, investigadores y a un equipo especial del ejército mexicano, que a decir de algunos periódicos montaron un cerco para evitar el paso de gente ajena a ellos. Sin precisar el punto exacto de la caída del objeto, relataron que 3 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron la zona, donde ocurrió el incidente considerado como uno de los más relevantes en la historia de los avistamientos ovnis. Más allá de información certera, lo que fluyó fue el hermetismo con el que se condujeron las autoridades, pues también se mencionó que hubo gente cubierta con trajes especiales de una agencia oficial de los Estados Unidos. A esta teoría se sumó el supuesto aviso de que pobladores de Jopal en la Sierra Norte de Puebla dieron a investigadores, la cual consistía en que había caído un objeto encontrado supuestamente un pedazo de metal compuesto por carbono, magnesio, silicio y cromo, composición que no coincide con ninguna especificación de fabricación de acero, se señala en el video. Esto ha llevado a pobladores a relacionar el fenómeno ovni en Puebla con los avistamientos de críptidos en las faldas de las montañas de Puebla. El 15 de septiembre de 2014, la aclamada investigadora mexicana de ovnis Ana Luisa Cid entrevistó a un hombre llamado José Antonio Cisneros sobre sus encuentros con estas criaturas en las laderas del Popocatépetl. Cisneros afirmó que hay 2 tipos de seres desconocidos que viven en el volcán. Un ser más pequeño que es mayormente blanco con grandes ojos negros que sirve como una especie de custodio del bosque. Un ser elemental muy parecido al chaneque de los mitos aztecas y leyendas. Cisneros también afirmó tener contacto con los seres más altos, delgados y peludos reportados por muchos otros excursionistas. Cisneros le dijo a Ana Luisa Cid que él creía que las criaturas humanoides más altas y delgadas son parte del fenómeno ovni y provienen directamente de las naves extraterrestres, que es un giro más moderno a la leyenda que se remonta a miles de años. Los investigadores no pueden determinar si se trata de algún tipo de ser espiritual, algo relacionado con visitas extraterrestres o un animal terrestre de carne y hueso no descrito previamente. Cualquiera que sea el caso, lo cierto es que los avistamientos y sucesos de alta extrañeza en las faldas de las montañas de Puebla han traído consigo una serie de relatos e historias que hasta el día de hoy cautivan a todos los que la escuchan. México es un país lleno de historias, desde los relatos orales de las leyendas locales hasta las investigaciones más exhaustivas de los críptidos reportados. La mitología mexicana es amplia y tiene muchas expresiones. Valoremos nuestras leyendas locales y compartámoslas en todo momento. Espero este iceberg te haya gustado. A pesar de lo largo que fue, estoy seguro de que algunas leyendas o relatos locales quedaron fuera. Si ese es el caso, apreciaría mucho que los compartieras en los comentarios. Si no eres de México, te invito a que compartas con nosotros alguna leyenda de tu país, ya que al investigar sobre algunas leyendas me encontré que varias tenían variantes pertenecientes a otros países y cuentan con historias muy interesantes. Y bien, ¿qué les pareció mi iceberg sobre la mitología mexicana? ¿Me faltó alguna entrada o más información? ¿Quieres saber el nombre de alguna canción que usé para el video? Pónganlo aquí en los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Síganme en mi Facebook, que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de videos en el canal. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Subo contenido cada 2 o 3 semanas los días viernes. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el Super Thanks de YouTube o en un Super Chat durante los estrenos en el canal. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.